Niña cae en un tanque de tiburones y minutos después todos quedan en shock. La vida puede cambiar de un minuto a otro. Después de este día, Ron y Mitch lo tuvieron más que presente. Ellos que siempre habían sentido orgullo por todo lo que habían logrado y de cómo cada uno de sus sueños se había ido cumpliendo, vieron cómo en segundos todo salió de control y entonces comprendieron que nadie tiene nada seguro en la vida y que en cualquier momento la realidad puede dar un giro de 180 grados. Ron y Mitch eran una pareja conservadora que vivía en Manhattan. Su vida de privilegios los mantenía alejados de otras realidades sociales que convergen en el Gran New York, y estaban realmente convencidos de que aquellos que no gozaban de sus mismos lujos era porque no se habían esforzado lo suficiente para lograrlo. Por eso sus empleados les decían que debían soportar sus trabajos si algún día querían tener tanto dinero como ellos, que debían ser persistentes y mantener la mente abierta al dinero, y que si trabajaban muy duro, la recompensa pronto llegaría. Pero esa recompensa no llegaba nunca. Esa era su forma de garantizar que aquellas personas de las cuales se aprovecharan estuviesen además agradecidas con ellos por darles una pequeña oportunidad. Pero en cambio los servicios de sus empleados jamás eran agradecidos. Ron y Mitch estaban convencidos, sin embargo, de que tenían ganado el cielo, porque invertían generosas sumas de dinero mes a mes para apoyar fundaciones de diferente índole. Les gustaba invertir principalmente en organizaciones de deportistas, pues creían que de este modo también contribuían a que las personas adquirieran hábitos un poco más saludables. Ellos eran de esas personas que cuentan las calorías cada vez que comen, para luego sudar en exceso durante el gimnasio, o tomar cada fin de semana una clase de tenis o de natación. Pero era ese último deporte el que más les llamaba la atención, y por eso procuraban que cada destino que elegían para pasar su verano les brindara la oportunidad de estar cerca del mar. Así, en los 8 años que ya llevaban de casados, habían conocido las playas más famosas del continente americano y habían empezado a buscar destinos más alejados. Lo único que no estaba bien en su vida por aquel entonces era la relación con sus respectivos padres, que no entendían las razones por las cuales esta joven pareja no quería tener hijos, cuando era lo que más esperaba entre ellos, el fruto de la unión de dos familias privilegiadas. Pero Ron y Mitch estaban de acuerdo que no querían tener hijos, no querían que nada les impidiera visitar todos los lugares que querían, o que tuvieran que limitarse ante alguna actividad para cuidar al niño. Querían ser completamente independientes, continuar disponiendo de su tiempo como siempre lo habían hecho. Sin embargo, a pesar de todas las precauciones que habían tomado, Mitch resultó embarazada a sus 34 años. Se enteraron de la noticia cuando estaban próximos a cumplir sus 34 años. Esta noticia los dejó pasmados, estaban a punto de cumplir 10 años de matrimonio. Y aunque no estaban tan animados, en el fondo de sus corazones surgió una llamita que les decía que iban a permitirse amar a ese bebé, tanto como si lo hubiesen deseado desde siempre. Y así fue. Efectivamente, una niña había nacido y le pusieron Millie, como la abuela de Mitch. Pronto comprendieron que ahora su vida sería muy distinta, pero que lograrían continuar cumpliendo todos sus sueños y visitando los lugares que aún les faltaba por conocer, solo que ahora llevarían a una pequeña junto a ellos. Los 2 años que esperaban para volver a viajar representaron una dulce espera para ellos. Ver crecer a Millie era algo encantador, se fueron enamorando poco a poco y no les preocupaba en lo más mínimo el tiempo que habían pasado sin salir prácticamente de su casa. Su hija lo era todo para ellos y ahora que ella tenía 2 años, consideraban que era el momento para comenzar a viajar y así acostumbrarla primero a los autos, luego a los aviones y después a los barcos.
Fueron felices cuando se dieron cuenta que la niña disfrutaba de los paseos. Seguramente amaría viajar tanto como ellos. Y también desde el primer momento que pudieron, inscribieron a Millie en clases de natación para bebés, para que estuviera en contacto con el agua desde pequeña, algo que ellos habrían querido para sí mismos pero que no tuvieron. El tiempo fue pasando y Millie continuaba dando muestras de gran inteligencia e independencia. Sus padres no habían escatimado en ningún tipo de gastos para su hija y ella obtuvo la mejor educación intelectual y física. Querían que nada le impidiera avanzar en la vida a la pequeña Millie. Y así, cuando Millie estaba próxima a cumplir los 3 años, se aventuraron con el primer gran viaje. Irían hasta San Andrés, en Colombia, y le enseñarían a su hija por primera vez un barco, y también la gran cantidad de especímenes marinos que allí podrían encontrar. Confiaban en que sería una experiencia enriquecedora para la pequeña. Pero fue en aquel viaje en el que todo se salió de control. Iban viajando en una embarcación pequeña rumbo al acuario submarino que recién habían inaugurado y que morían por conocer. Aquella era una actividad solo para ellos, pues la niña no podría bajar por seguridad, pero luego la compensarían con otra actividad solo para ella. Así, cuando llegaron, dejaron a Millie en la embarcación con una niñera que habían contratado en la isla y comenzaron el descenso de la plataforma enrejada, la cual les permitiría tener una experiencia más real de observación submarina. Allí se sentían tan seguros que se relajaron y estaban tan encantados mirando a los peces de colores, las medusas e incluso a un tiburón que parecía estar al acecho, que cuando oyeron que algo pequeño caía al agua, se sobresaltaron. Pensaron que era algún bulto, pero de pronto el terror se apoderó de ellos. Era su niña la cual había caído. Su pequeña Millie se había resbalado de los brazos de su descuidada niñera y ahora estaba en aguas peligrosas, a metros de sus padres y de la protección de la plataforma en la cual ellos se hallaban. Pero la pequeña, al reconocer a sus padres, nadó hacia ellos por sus propios medios. En su inocencia no estuvo consciente en ningún momento del peligro en el cual se encontraba y simplemente buscó estar cerca de sus padres, sin darse cuenta de que había un tiburón y otras criaturas que podrían hacerle daño. Tanto para sus padres como para los guías y las otras personas que estaban allí, fue asombrosa la forma en la cual la niña se había puesto a sí misma a salvo. Las lecciones de natación habían sido útiles de una forma que jamás pensaron, pero estaban agradecidos. Esos instantes de terror hicieron a Ron y a Mitch repensar todo lo que habían hecho hasta ese momento y decidieron cambiar drásticamente toda su vida. Desde entonces se vieron a sí mismos como lo que realmente eran, una familia rica que nunca había tenido consideración con los demás. Su cambio fue absoluto y por ello su querida Miley creció con unos valores muy distintos a los que había conocido. Aprendió a ser humilde y con una voluntad de entrega hacia los demás. Si esta historia te gustó, dale like, compártela con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte al canal.